Mis queridos hermanos y hermanas a nivel mundial, todos los hermanos y las hermanas de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, les doy un saludo muy cariñoso, deseándoles lo mejor y deseándoles que mi Dios esté con ustedes y esté viéndoles y oyéndoles sus oraciones, sus ruegos, para que el Señor tenga misericordia y extienda su mano poderosa y nos quite estos males y esta situación que estamos viviendo en el momento. Dios es poder, Dios es amor, Dios es misericordia. En Él esperamos, en Él confiamos, bendito sea su nombre. Vamos hoy a reflexionar en el capítulo en San Mateo, capítulo 15. Vamos a reflexionar en algunos versos de la Biblia. Aquí dice que lo que contamina al hombre. Mateo 15 del 1 al 20. Y vamos a estar reflexionando y aprendiendo de la doctrina del Señor, llevando todo este conocimiento a nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, para agradar a nuestro Dios. Así que dice así la palabra del Señor, Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, aquí hablando de los escribas, ellos eran los principales del pueblo, los escribas, ellos eran los que enseñaban la ley de Moisés los sábados. Y los fariseos, pues ellos tenían un rango muy alto también en ese tiempo en cuanto al gobierno. Y por eso ellos eran los principales enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Lo seguían a todas partes para oír lo que el Señor predicaba y criticarle, condenarlo, juzgarlo. Eso era lo que ellos hacían. Y sembrar la duda a los oyentes. Y por eso el Señor Jesucristo decía que sus enemigos de él eran los escribas y los fariseos. Les decía hipócritas, porque el Señor veía sus corazones falsos, que solamente iban era para mirar el Señor que hablaba y ellos poder acusarle. Entonces dice aquí que ellos se acercaron al Señor, allá en Jerusalén. Ellos le preguntan al Señor y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa era una tradición, algo que se habían inventado, que antes de comer pan o ingerir algún alimento tenían que lavarse las manos. Y el Señor Jesús les respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces el Señor también les dice, bueno, ustedes me hacen una pregunta, yo también les hago otra pregunta. ¿Por qué también vosotros, ustedes, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre tiene pena de muerte. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, que estos personajes no le daban la ayuda que le correspondía al padre y a la madre, no les tendían la mano en su sustento, sino que ellos decían, no, es que lo que yo debería darles a ustedes, más bien lo doy de ofrenda a Dios. Entonces yo lo llevo y al templo y se lo doy de ofrenda a Dios, todo aquello con lo que yo a ustedes les pudiera ayudar. No hacían ni una cosa ni la otra. Ni iban a llevar las ofrendas a Dios al templo, ni tampoco le daban a sus padres lo que les correspondía. Pero sí les estaban diciendo a los padres, es que yo no les traje ofrenda, yo no le doy ayuda de comida, de dinero, porque yo todo eso lo di en la ofrenda a Dios. En esto estaban falsificando, estaban mintiendo y falsificando, repito, los mandamientos del Señor.
que Dios dijo que había que honrar al padre y madre, y honrarlo pues era valorarlos, respetarlos, pero también tenderles la mano y sustentarlos, porque ya el padre y la madre con su edad no podían trabajar, tenían que vivir de lo que sus hijos les daban. Entonces estos hijos eran tan hipócritas, el Señor les estaba diciendo, ustedes son hipócritas, han quebrantado esa ley, porque ustedes no le están dando el sustento a sus padres, sino se justifican que el dinero que gastaron para el sustento lo dieron de ofrenda a Dios. En esto están mintiendo y están infringiendo también la ley, porque Dios dice que ustedes deben dar la ofrenda a Dios y también darle ayuda y sustento a sus padres. Y ellos no estaban haciendo ninguna de las dos cosas. Así que el Señor les sigue enseñando. En el verso 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Cómo los va a honrar si no les dan lo necesario? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, y en su profecía dijo, este pueblo de labios me honra, este pueblo de Israel, o este pueblo de Jerusalén, de Judá, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces dice que el profeta Isaías profetizó todas estas cosas de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, que no estaban cumpliendo con los mandamientos del Señor. Y sí decían que creían en Dios, ¿no? Que creer en Dios, así como hoy en día le sucede a mucha gente que dice, yo creo en Dios. Y creo en Dios y a veces invocan a Dios. En cualquier cosa dicen, ay Dios mío, ay Señor. Y invocan, pero es de labios, es de boca. El corazón está lejos de Dios porque no conocen a Dios, porque nunca han leído la Biblia y nunca han experimentado qué es sentir la presencia de Dios en sus corazones, porque nunca han invocado a Dios de verdad, sino solamente de palabra. Eso que ellos en aquella época les estaba aconteciendo, de estar honrando a Dios solo de labios y el corazón lejos de Dios, hoy en día también sucede lo mismo con la gente. Por eso mi invitación que siempre diré lo mismo y siempre será repetitiva, leer la Biblia para empezar a conocer a Dios, para comenzar a aprender a orar a Dios, a honrar a Dios, a glorificarlo. Y así de esa manera, entonces Dios se dará a conocer al hombre y a la mujer. Y entonces ya el hombre y la mujer, cuando invoquen al Señor, ya no lo van a hacer de labios, sino que lo van a hacer de corazón sincero, porque han conocido al Dios de gloria. Así como nosotros, muchos hemos conocido al Señor. Estamos conociendo sus caminos, su voluntad, y le honramos y le glorificamos de corazón. Y el Señor se manifiesta entre nosotros y nos da de su Espíritu Santo, nos da sus dones, hace milagros, prodigios y señales en medio de nosotros, porque ya le hemos conocido y lo estamos haciendo de corazón, repito. Esta es mi invitación para todos aquellos que no han conocido al Señor y que dicen, ¿cómo hago para conocer a Dios? Muy sencillo, hagan lo que les acabo de enseñar y verá que ustedes aprenderán a conocer a Dios así como nosotros le conocemos hoy. Gracias a su nombre. Y en el verso número 9 dice, en vano me honran, dice el Señor Jesucristo les decía, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cuál era el mandamiento de hombre que estaban enseñando? Que antes de ingerir un alimento, todas las veces que se vaya a ingerir un alimento, una bebida, tienen que lavarse las manos. Esta era una de las tradiciones, de tantas tradiciones que ellos habían inventado ya en ese tiempo. Y el Señor Jesús estaba reprobando todo esto y diciendo que era enseñando doctrina de hombres, mandamiento de hombres, antes de hacer y cumplir
cumplir la voluntad de Dios. Es así como hoy en día también existen los agüeros y las supersticiones, cosas tradicionales que la gente se inventa también, las comidas, las bebidas, los días señalados, los días de fiesta, días especiales, días de donde le dedican a los hombres y a las mujeres, a los santos y a las santas. Entonces la gente dice, no, es que hay que comer tal comida especial tal día porque es la fiesta del santo tal o de la santa tal. Entonces también lo mismo con las tradiciones de los antepasados, con doctrinas de hombres y el corazón lejos de Dios. Igual está sucediendo hoy. El que lee la Biblia dice, pero es que esta es una historia que ya pasó en ese tiempo. No, en ese tiempo pasó y hoy también está sucediendo con mucha gente dedicados a invocar a Dios, pero sin tener a Dios en su corazón y solamente pensando en las tradiciones y en todo lo que se inventan, en todas las supersticiones y todas estas cuestiones que no llevan a nada bueno. Y la gente vive esclava de esto y en esto se ocupan y por eso es que no tienen tiempo para pensar en Dios, para meditar en el verdadero Dios y para agradar a Dios. Y ni siquiera se preocupan si verdaderamente son oídos por Dios o no. Si es que Dios les escucha o no, en esto ni siquiera se preocupan. Creen que ya con un rezo, con una exclamación, con esto es suficiente. Pero no dicen, bueno, pero yo clamo y rezo y oro y pido y Dios nunca me oye, Él nunca me contesta. En eso nadie medita. Nosotros sí estamos meditando en esto y nos estamos dando cuenta que cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos algo, Él nos contesta, Él nos responde, Él se manifiesta, Él nos bendice, nos cumple nuestros anhelos, nuestros deseos. Gracias al Señor. Esto es la invitación para todos ustedes, los que no conocen el camino del Señor. Aquí seguimos con el verso 10 que dice, llamando así a la multitud, dice que el Señor Jesús llamó a la multitud y les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. El Señor se estaba refiriendo que como a él estaban criticando, que estaba comiendo o bebiendo sin lavarse las manos, que entonces pues estaba comiendo la comida con bacterias seguramente. Y el Señor les dice, no lo que entra en la boca es lo que contamina al hombre, mas es lo que sale de la boca, ese es lo que contamina al hombre. Si alguien come sin lavarse las manos, pues no pasa nada. Pero si alguien tiene en su corazón maldad y deseos de hacerle mal a su prójimo, eso sí contamina. Contamina la vida espiritual. Entonces vamos a seguir leyendo en el verso 12 que el Señor da la explicación. Dice, se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sí sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y el Señor les respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Así que si estos fariseos y estos escribas se ofendieron porque yo les dije que hay que honrar a padre y madre y que están honrando a Dios de boca, pero que de corazón no están honrando a Dios. Y si se ofendieron, significa que ellos no están con Dios, que Dios no los tiene en su pensamiento ni en sus planes, porque son rebeldes, porque son incrédulos, porque son enemigos de la verdad de Dios. Y se enojaron y se fueron es porque no son hijos de Dios. Por eso dice, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Y ellos son esas personas, plantas que Dios no plantó. Por eso eran rebeldes, por eso su necedad, por eso su incredulidad, criticando y juzgando al Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesús en el 14, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, pues ambos van a caer en el hoyo. Realmente esto, una persona que no tiene a Dios ni tiene doctrina, y se va a poner a enseñar y a guiar a otra persona, pues los dos son ciegos y dice que los dos van a la confusión, a los caminos erróneos, torcidos, a la ignorancia, porque ninguno de los dos tiene el conocimiento, tiene la verdad. Entonces el ciego no puede guiar al otro ciego, dando a entender que estos personajes pues no tenían a Dios. ¿Cómo van a guiar a las otras personas para que estén con Dios, para que busquen a Dios, si ellos mismos viven en su incredulidad, sin aceptar la palabra del Señor?
Hoy en día sucede igual. Hoy en día también hay ciegos, guías de ciegos en esta parte espiritual, doctrinal, acerca del conocimiento de Dios. Entonces, un ciego, un ignorante que está hablando que doctrinas falsas, erróneas, fuera de la Biblia, pues, ¿qué le podrá enseñar a otra persona? Nada, los dos están en la ignorancia, los dos están en el camino del error. Así que, ¿cuál es el camino verdadero? Entonces, ¿cómo se aprende? La Biblia. La Biblia es la verdad, es el libro en el que comenzamos nosotros a iniciar ese camino de conocer a nuestro Dios. Pero bueno, seguimos aquí en la reflexión. En el verso 15 dice, Pedro respondió y le dijo, explícanos esta parábola porque nosotros no la entendemos, lo que contamina al hombre. ¿Qué es eso de que lo que contamina, lo que entra a la boca no contamina, sino es lo que está en el corazón? ¿Qué es eso? Entonces el Señor les dice en el 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en una letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Y le dice, ¿qué es? ¿Qué es lo que sale del corazón entonces? Y dice el Señor Jesucristo en el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Yo le voy a agregar algo más, la envidia, los rencores, las ambiciones, la avaricia, los homicidios, los secuestros, las violaciones, las mentiras, los engaños, la hipocresía, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que sale del corazón y contamina al hombre y contamina a los demás seres, porque estas cosas, los que practican todas estas cosas, se hacen un mal a sí mismos porque ellos se destruyen, se apartan de Dios y pierden la vida eterna. Y entre tanto que también le hacen mal a sus semejantes, a su prójimo, haciéndole males con todas estas cosas que salen del corazón, con todos estos malos pensamientos y acciones malévolas. Y todo esto hace mal, esto contamina, destruye, produce dolor, produce ruina, destrucción, produce infelicidad, roba la paz. Y un día pues se pierde la vida eterna también. Entonces en el verso 20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces aquí el Señor dando esta gran enseñanza a los fariseos y a estos escribas que a la final pues se fueron porque ellos no estuvieron de acuerdo con la enseñanza del Señor, pero porque ellos quisieron seguir en su vida mundana de pecado. Pero nosotros hoy, en esta meditación, nos damos cuenta que del corazón es que del corazón sale lo bueno y lo malo. Ojalá que del corazón de nosotros todo lo que salga sean cosas buenas, amor, humildad, sencillez, paciencia, misericordia, verdad. Que salgan las buenas obras, los valores, la educación, la responsabilidad, la honorabilidad, que la equidad, que salga todas estas cosas hermosas de nuestro corazón. Para nosotros mismos será muy edificante y también para nuestros semejantes. Esta es la invitación y esta es la reflexión que nosotros hoy debemos meditar para nosotros cuidarnos, cambiar cada día, los que ya conocemos al Señor, cambiar, limpiarnos y apartarnos de todas estas cosas malas, desagradables. Y para los que no conocen al Señor, pues también la invitación para que ustedes comiencen a entender, a comprender el camino del Señor, porque el camino de nuestro Dios es justo, es justicia, y sus creyentes, los seres humanos que le siguen, pues tienen que ser justos también y misericordiosos y practicar la justicia. Así que esto es lo que nosotros hoy estaremos meditando y pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude
Que nos ayude Dios a cambiar, que nos ayude a entender y a comprender y a hacer su voluntad. Así que les deseo a todos mis hermanos que mi Dios esté con todos ustedes, que Dios tienda la mano poderosa y que los bendiga. Y vamos a estar orando y después estaremos cantando el coro 127 que dice: abogado tenemos en Cristo, para que ustedes también allá lo canten. Canten con el corazón. Y vamos a estar orando a nuestro Dios. Padre Santo, gracias Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Tú eres nuestro creador y nuestro dueño. Eres el dador de la vida. Eres nuestro médico divino. Eres el que gobierna el mundo, la naturaleza, el universo, nuestro gobernante, nuestro rey, nuestro Dios, nuestro consuelo. Eres nuestro refugio. Nosotros nos apoyamos en ti. Eres nuestra seguridad. Nosotros nos escondemos en ti, mi Señor. Así que nunca nos dejes, no nos abandones, eterno Dios. Señor, escucha nuestras oraciones. Escucha nuestros ruegos, Padre Santo, que pedimos, mi Señor, por todas las hombres y mujeres que están enfermos, que tienen enfermedades incurables, toda enfermedad incurable, los que están enfermos de sus órganos internos y externos, desde la cabeza hasta los pies, mi Señor, que tú extiendas tu mano a cada persona, a cada hombre y mujer que te claman, que te piden, que necesitan una sanidad, que tú los sanes. También, Señor, oramos también y te pedimos a ti que reprendas las brujerías y las hechicerías, porque hay mucha brujería y mucha hechicería, hay mucha gente que hace todas estas cosas para hacerle mal a su prójimo. Aún a la gente que conoce a Dios, el diablo quiere venir a hacer males con estas brujerías, estos hechizos, con estos espíritus inmundos. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano y reprendas al diablo, reprende al enemigo, reprende espíritus malos de brujería, quita todos esos poderes a la gente que se pone a practicar todas estas cosas, mi Señor. Avergüénzalos, mi Padre Santo. Liberta, mi Señor. Limpia a cada uno. Este virus también, Señor, son espíritus. Repréndelos, Señor, y no permitas que sigan avanzando y que sigan quitando vidas y que sigan robando la paz a toda la humanidad, a todos los seres. Señor, extiende tu mano y haz milagros y señales. Señor, sé tú libertando y limpiando a todos los seres enfermos, a todas aquellas personas que no pueden coordinar sus ideas. Liberta, bendice a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza desde el siglo y hasta el siglo. Amén. Gloria al Señor. Cantamos ese coro 127, abogado tenemos en Cristo, que dice así: abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios, el justo, que con su sangre preciosísima nos rescató del mal. Si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Gloria a mi Dios, alabado el nombre del Señor. Muchas gracias, mi Dios me les bendiga, los amo con todo mi corazón.